Esta mañana con Carlos Artigas lo manejamos de esa manera. Sí. Otros dicen discapacitados, ¿no? ¿Cuál es el término correcto, David, entonces? Mira, este es un debate que siempre está en vilo, pero según la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el término que se adoptó por todas las organizaciones latinoamericanas es persona con discapacidad. Y hago esta aclaración porque siempre se antepone la palabra persona porque estamos hablando de personas, pero la discapacidad en sí no recae en la persona, sino que recae en el entorno, que muchas veces es discapacitante. Claro. Pero el término adecuado es persona con discapacidad, porque capacidades especiales podemos tener todos, o diferentes, sin duda alguna tenemos todos, pero el término adecuado es persona con discapacidad. Bien. Luis, a ver, Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Seguiste ayer de cerca este debate en la Asamblea Legislativa? Lo que pasó ayer es que las personas que se parqueen, por ejemplo, en espacios para personas con discapacidades o personas o mujeres embarazadas podrían tener una multa de hasta $250, ¿no? De hecho, David Reyes, ayer conversando con él, me decía incluso que vienen otras reformas que se van a estudiar en la Asamblea Legislativa. Pero hablemos de esta primero, sobre esta decisión, sobre esta legislación que fue aprobada ayer en la Asamblea. Luis. Sí, la verdad es una lucha que se ha venido haciendo de parte de las personas con discapacidad, los sectores vulnerados por nuestra sociedad, que han hecho esa lucha, han formulado propuestas, porque hay que decirlo. Bueno, nosotros en el 2014, el 17 de julio, si mal no recuerdo, presentamos una pieza de correspondencia que se multara a esas personas. En ese momento nosotros lo planteamos con un monto de $200. Ahora que se está planteando con un monto de 250, pues es muy gratificante. Y sobre todo que se haya aprobado, que siempre ha sido la bandera de lucha, que se respete a la persona con discapacidad y pues así para tener una igualdad de condiciones. Sobre todo porque, bueno, ya vimos en los cortos, muchas de las personas, ya sea por falta de cultura o por comodidad, o porque creen que es un privilegio que uno tiene, o sea, se estacionan en un parqueo asignado para personas con discapacidad, y pues no importándole así la movilidad de la persona que tiene algún tipo de discapacidad, porque como la ley lo dice, ahí se puede estacionar una persona que tenga discapacidad o un vehículo que transporte a una persona con discapacidad. Pero ese video fue grabado en otro país, pero igual aquí hay una cantidad de personas que respetan ese como tú bien lo llamas, ¿no? Bueno, yo creo que David no me dejará mentir, para nosotros es el diario vivir, estar peleando con la gente, estar pidiéndole a la gente. Luis, cuéntame un poco, antes de darle la palabra a David Reyes, ¿cómo es el comportamiento de la gente ante la presencia de una persona que anda buscando, digamos, un espacio y que está asignado precisamente para ella? Sí, yo creo que esta es una cuestión cultural, porque tenemos presente que en muchos de los establecimientos, incluso los que facilitan esos parqueos, digamos, accesibles a una persona que no posee algún tipo de discapacidad, son los vigilantes o los mismos encargados de ese lugar. Entonces, desde ahí tenemos en contra de que no, o sea, se dificulta. O sea, lo que desde ese son los punto de vista. Autorizan muchas veces, sí. Ajá. Otras veces, bueno, yo he tenido experiencias, por eso decía que es un diario vivir, de que uno le dice a las personas, mire, pero yo estoy ahí. Por ejemplo, en la Universidad de El Salvador también se ha hecho una lucha con la cuestión de los parqueos para personas con discapacidad. Bueno, nosotros hemos tenido casos de que les da risa y te ignoran hasta que te quieren salir más enojados, pues, sabiendo de que es un derecho que uno tiene como persona con discapacidad. Y sobre todo hay que aclarar a la población de que esos parqueos son para una persona con discapacidad, no porque tengamos un privilegio, sino porque es la necesidad. Por ejemplo, yo no puedo parquearme en un estacionamiento para un vehículo, digamos, que no transporta a alguien con discapacidad, porque son muy estrechos. No puedo armar mi silla de ruedas. Muchas veces en centros comerciales, no voy a decir nombres, son dos parqueos los que están delimitados, y uno los estaciona bien, pero viene otro vehículo y se mete en medio porque ve suficiente espacio, cree que es un espacio mal utilizado, y así deja sin poder accesar a las personas con discapacidad a su vehículo.
David, este debate ayer en la Asamblea Legislativa estuvo interesante, pero de todas formas entiendo que no hubo mayor diferencia con los demás partidos políticos, ¿no? No, este es un tema que se aprobó por unanimidad. Quiero comentarte que ya existe más bien una multa que ronda alrededor de los 57, casi $60. El tema es que la multa ha estado siempre, pero aunque se pusiera una multa de 200, 300, de $1000, lo que querrás, de nada te sirve si la autoridad competente no puede ingresar a todos estos establecimientos, sean públicos o privados, a imponer las multas. ¿Por qué no podía ingresar? Bueno, por ejemplo, en los centros comerciales no puede ingresar la policía por tratarse de ser un establecimiento privado. Eso es lo importante de la reforma de ayer, más allá del monto de la sanción, porque también tiene dos componentes. El primero es que le da competencia al Viceministerio de Transporte para que coordine con la Policía Nacional Civil y los propietarios de los inmuebles, cuando son estos de carácter privado, para que desarrollen el mecanismo para que se pueda implementar la sanción. Es decir, ahora sí se va a imponer la multa, pero además de eso, se le va a decomisar la licencia al conductor que se estacione indebidamente en estos parqueos. Esto es bien importante porque también hay una disposición transitoria que en los próximos 90 días el Viceministerio de Transporte debe de presentar ese reglamento. O sea que va a tener 90 días para que coordine con la policía, coordine con los centros comerciales para que se pueda imponer la multa. Fíjate que en la comisión discutimos sobre este tema con el ministro de Obras Públicas y llegamos a unas ideas bien interesantes. Por ejemplo, mencionábamos de que el Viceministerio de Transporte podría capacitar y darle una certificación a una persona o algunas personas que el centro comercial establezca y los pudiera certificar como gestores de tránsito, quienes pudieran tener la capacidad de interponer la multa. Porque ese era el punto, que hasta este momento de nada servía que tuviéramos una sanción, sea leve o muy grave, si no se establecía el mecanismo para imponer la multa. Por eso es que esta reforma es bien significativa, porque le va a dar viabilidad a esta sanción. Ahora, este es un tema de cultura de respeto, Romeo, y bueno, yo te felicito y felicito a Noticieros Hechos, porque he seguido de cerca que ustedes han estado apoyando mucho campañas alrededor de este tema, como la que se hizo recientemente de Fundación Sin Límites en centros comerciales, de andar repartiendo flyers, pero también, si tú te recordás, se ponían sillas de ruedas en los parqueos. Y viera qué interesante, ponían sillas de ruedas en estacionamientos no reservados, y cuando la gente llegaba y se quería estacionar, decían: ¡Ey, quiten eso! Para eso están nosotros. Entonces se le acercaba un voluntario y decía: sí, mire, eso precisamente es lo que siente una persona con discapacidad cuando necesita utilizar el parqueo. Y bueno, poco a poco se va haciendo esa conciencia, generando esa cultura de respeto, y yo creo que es una buena manera para que como sociedad en general respetemos. Sí, David, el que se cumpla esta disposición pasa porque los elementos de la policía entren ahí, permanezca alguno. Me parece una buena idea esto que tú estás diciendo, que se pueda capacitar a alguna persona que tenga la posibilidad, porque si no habrá que esperar dos cosas. Uno, que alguien llame por teléfono y diga: mire, aquí hay vehículos aparcados en un lugar donde no están autorizados, o que la policía, pues, por iniciativa propia ingrese al lugar, ¿no? O si no, no va a pasar nada. Pues ese es el objetivo de darle estos 90 días al Viceministerio de Transporte para que coordine con la policía y con los propietarios de los centros comerciales, que estos siempre están en la buena disposición. Incluso tú te fijas que muchas veces ponen conos, pero hay gente que termina hasta discutiéndose con algunos vigilantes, claro. Y en otros casos hasta los vigilantes te dicen que se estacionen ahí. Pero lo importante es que también hay un elemento bien importante, Romeo, y es que hago un llamado a todas las personas con discapacidad, o familiares o instituciones que transportan personas con discapacidad y que quieran hacer uso de estos estacionamientos, a que se acerquen al Viceministerio de Transporte y tramiten la placa, porque eso sí, también tenemos que ordenarnos todos, y también se tiene que tramitar la placa para poder
estacionarse en esos parqueos, porque ese es el único de las personas mecanismo con para... discapacidades, ¿no? Pero para Correcto. las mujeres embarazadas entiendo que no aplica el tema de la placa, ¿verdad? No, en el caso de las mujeres embarazadas el reglamento es diferente, porque obviamente va a necesitar uno de estos estacionamientos cuando ya su estado sea necesario, pues, ¿verdad? O sea, va a ser bien obvio. Entonces, pero todos esos detalles, como te repito, van a estar reglamentados en los próximos 90 días que el Viceministerio de Transporte lo presente. Ok, solo termino una duda con esto. Ayer escuchaba, bueno, estaba leyendo también respecto al tema de la multa, si quedaba establecida hasta un techo de 250, entiendo, ¿sí? Ok, lo que ¿Es sucede... hasta 250 o hay multa escalonada, No. dependiendo de qué? Lo que sucede es que en la Comisión de Obras Públicas estamos haciendo un análisis de todo el pliego de multas por cualquier tipo de infracción, por si va llamando por celular, por si no te he puesto el cinturón, por si se estacionan en los parqueos reservados. Y efectivamente, Luis ya lo mencionaba, hay una propuesta de que la multa sea de $250, y lo más seguro es que esa sea la multa que se apruebe, pero eso va a ser... ¿Eso lo tiene que aprobar quién? La Comisión de Obras Públicas, te digo, porque se está haciendo un análisis integral, que esto en los próximos días se va a presentar ya en una plenaria, pero no se hizo en este momento porque, como te repito, lo más importante ahorita, además de la multa, era darle la viabilidad a la imposición de la sanción, porque te repito, aunque tuviéramos una multa de $1,000, de nada sirve si nadie llega a imponerla. Se está estudiando entonces el aumento de los montos de las multas para diferentes situaciones, ya no necesariamente para personas con no discapacidad. solamente para el parqueo, para cuando se parquean indebidamente en los estacionamientos reservados, sino que se está haciendo un estudio de todo el pliego de sanciones, por conducción temeraria, por conducir sin cinturón de seguridad, por ir hablando por celular, por cualquier distractor. Por ejemplo, tú ves muchas veces en las mañanas algunas señoritas se van maquillando, y todo esto son, pues, ponen vulnerables, y de hecho, fíjate que esto surge a raíz de que en los últimos años se han incrementado en una cantidad bastante considerable los accidentes de tránsito por cuestiones distractoras, ¿verdad? Que vas escribiendo mensajes de texto en el celular, en fin, por muchas otras razones. O sea, el tema es endurecer las multas. Es correcto, se van a endurecer las multas. Bueno, es bueno esto, porque yo creo que mucha gente está de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que, como tú dices, ahí va a depender también de la cantidad de elementos de la policía, porque esto de ir texteando ya está prohibido, o sea, ya está prohibido y ya está pero la gente lo sigue sancionado. haciendo, la gente lo sigue haciendo, y ahí depende mucho, digo, de la presencia de la policía, el monitoreo. Luis, hablemos un poco sobre cómo se va generando estos espacios para este tipo de situaciones. Bueno, hay edificios que todavía no están, ya en términos más generales, no están adecuados para esto. Ahora entiendo que ya las normativas establecen precisamente que se adecúen los edificios o las construcciones, pero todavía la infraestructura no es la más adecuada, ¿no? Sí, la verdad, bueno, aquí existe un ente rector, el CONAIPD, que trata de regular mediante políticas, mediante leyes, mediante reglamentos, la accesibilidad hacia la persona con discapacidad. Pero nos topamos con que la mayoría de edificios estatales hasta hace un tiempo no tenían esa accesibilidad. Sí hay esfuerzos que se están realizando de parte del gobierno central, y por la misma ley que las empresas están también poniendo accesible su infraestructura. Falta mucho por hacer, porque, por ejemplo, se ve de una manera como muy superficial de resolver los problemas en el instante. Por ejemplo, en algunas instituciones se hacen rampas improvisadas de madera, de hierro, pero no ha sido esa misma edificación no ha sido creada amigable hacia la persona con discapacidad. Y es falta de una visión integral, porque tenemos presente de que en nuestro país, por nuestro acontecer histórico de 12 años de guerra, tenemos muchas personas que tienen una lesión a causa del conflicto armado, y sobre todo por las condiciones de los países de Latinoamérica,
en un cierto periodo de la historia sufrieron lesiones a causa de enfermedades como la mielomenicoceles, la misma polio. Entonces por eso tenemos que ser como los que llevamos la vanguardia, ¿verdad?, en Latinoamérica, para facilitar a las personas con discapacidad, porque actualmente el censo de nuestro país arroja que somos aproximadamente como 300.000 personas que poseemos algún tipo de discapacidad. Entonces desde ahí hay que hacer un estudio analítico y más integral para formular propuestas. Bueno, nosotros lo estamos haciendo desde el gobierno de San Salvador. Estamos generando ya esos cambios en la infraestructura de la misma comuna, y también así en todo el área o todo el municipio que nos corresponde. Okay. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve, continuamos hablando sobre este tema. Mira, le tengo que plantear una pregunta, ¿no? Después de tantos años, creo, y es correcto en términos de lucha, de la búsqueda de espacios, de hacer prevalecer los derechos que tienen las personas con discapacidad, bueno, ¿cómo siguen siendo vistos? ¿Verdad? ¿Cómo sigue siendo visto este sector de la sociedad salvadoreña? Volvemos a ver. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo son vistos? A ver, Luis, quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo siguen siendo vistos las personas con discapacidad? Bueno, depende del contexto en que se vea. Ajá. Por ejemplo, en la Universidad de El Salvador, la visión ha cambiado mucho por la misma insistencia que ha tenido el sector de personas con discapacidad, porque ha generado cambios. Muchas veces, lo que no hay que olvidar, lo que mencionaba el diputado, es que la persona con discapacidad, antes de tener una discapacidad, es una persona. La misma Constitución dice que somos iguales ante la sociedad, y eso pues siempre, y por eso es muy importante el empoderamiento de la persona con discapacidad, la relación que tiene con la misma sociedad, porque muchas veces esa relación se va rompiendo, se va fracturando. No existe esa articulación de la persona hacia la sociedad si no lo vemos de una manera muy integral. Bueno, te ponía el ejemplo de la Universidad de El Salvador. Se han hecho muchos cambios en cuanto a infraestructura. La nueva infraestructura ha sido adecuada, ¿sí? Correcto, bastante. Y también la antigua ha sido remodelada en gran parte para brindar ese acceso a la persona con discapacidad, porque sabemos que es un derecho, que siempre ha sido por lo que la persona con discapacidad ha luchado. Bueno, en la Universidad de El Salvador existe también una política de educación superior inclusiva, que eso solo ha sido posible con la participación de nosotros mismos. Y eso es lo que la población debe de entender. La población con discapacidad, incluso sumarse a esos esfuerzos, sumarse a esas campañas que tienen un objetivo claro, la sensibilización de la población, porque una campaña, por muy sencilla que sea, de andar repartiendo volantes, de andar repartiendo afiches, pero va causando ese impacto. Y sobre todo hay que generar esa cultura en los niños, porque los niños muchas veces son el ejemplo de que a los padres vienen a aprender mucho de los niños en cuanto a ese tipo de enseñanzas, porque sabemos de que hay que verlo de una manera integral, porque en un momento de la historia este sector fue muy vulnerado, así como otros sectores o otras poblaciones. Podemos mencionar muchas poblaciones, los adultos mayores. Claro, esta reforma aprobada, David, ayer en la Asamblea Legislativa va encaminada, entiendo, ¿no?, principalmente a aquellas personas con discapacidad que tienen vehículos o aquellos que se transportan, digamos, en lo privado. Pero en lo público, como por ejemplo el servicio de autobuses de nuestro país, pues sigue siendo obsoleto en ese sentido, además de que de verdad ya son buses viejos, buses que tienen 20 años y que desgraciadamente quizás va a haber una prórroga, ojalá que no, para que continúen funcionando esos buses.
son unidades que no están adecuadas a esto, porque hay cientos también de miles de personas con discapacidad que no tienen vehículo propio. Sí, sí, efectivamente, pero yo quisiera abonar un poquito a tu pregunta anterior, y es que cuando hablamos de personas con discapacidad tenemos que verlas como parte de la diversidad humana, así como hay personas altas, hay personas bajitas, hay personas morenitas, hay personas flaquitas, gorditas. Habemos personas que necesitamos una herramienta técnica, en el caso de Luis y mío, una silla de ruedas para movilizarlos. Pero eso es parte de la diversidad humana. O sea, no somos más ni somos menos, simplemente somos personas como cualquier otra con derechos, ¿verdad? Entonces, cuando veamos como sociedad a las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, vamos a progresar. Ahora, en cuanto a lo que preguntas, efectivamente, Romeo, en el año 2000 se aprobó la Ley de Equiparación de Oportunidades, hace 15 años, y establecía un lapso de 5 años para que se adecuaran las unidades del transporte público y estas fuesen accesibles para las personas con discapacidad. Han pasado 15 años y no hay una sola unidad de bus accesible. O sea, durante todo este tiempo se ha estado violando esta ley. Entonces, lo que tú mencionabas, yo quiero adelantar mi postura sobre este tema. Hay una propuesta de prorrogar por un año más la circulación de aquellos buses que tienen más de 20 años. Y mi posición es en contra. Si esto se llega a someter en la Asamblea Legislativa, voy a votar en contra. Primero, porque muchos de estos son buses que altamente contaminan nuestro medio ambiente. Y segundo, lo más importante, porque siguen siendo inaccesibles. Y con eso se sigue discriminando el derecho de las personas con discapacidad de utilizar el transporte público. Porque lo hablábamos fuera de cámaras. Mira, es que aunque garantices educación accesible, trabajo accesible, salud accesible, pero si no garantizas un medio de transporte accesible a nivel nacional, pues es bien complicado, porque de qué manera una persona con discapacidad va a llegar a su trabajo, va a llegar al hospital, va a llegar a la escuela, si no hay un medio de transporte que sea accesible para David, cuando se compran nuevas unidades y no vienen adecuadas precisamente para las personas con discapacidad, se está violentando entonces la ley. Exactamente. Te digo por qué, porque hace apenas unos días un total de 29 unidades de transporte colectivo, unidades especiales le llaman estas nuevamente, me hace recordar aquellas unidades especiales color rojo que finalmente terminaron siendo como cualquier otro vehículo. Digo, fueron adquiridas y fueron puestas ya prácticamente a circulación, que por cierto el pasaje costará, digamos, 35 centavos en estas unidades. Son unidades que no vienen adecuadas precisamente para eso. Entonces digo, aquí debió haberse hecho un parteagua ya y comenzar por lo menos a cambiar esta flota, ¿no? Es que mira, se habla muchas veces de que se tiene una política, que se tiene planes, pero de nada te sirve, en el papel cae todo si no hay voluntad de hacer cumplir lo que ya se tiene. En este caso, es el Viceministerio de Transporte el que otorga las licencias, otorga los permisos. Y fíjate que lo que platicamos incluso me da una idea de proponer una reforma para que no se le dé una licencia de poder utilizar, o una concesión de poder utilizar el sistema de transporte público si no son unidades de buses completamente accesibles para las personas con discapacidad. Mira, este ha sido un debate que es bien penoso, porque en más de alguna ocasión hemos debatido en persona con algunos empresarios del transporte público y me dicen así, con esa claridad: bueno, David, ¿y qué vamos a recibir a cambio nosotros? ¿Qué vamos a recibir a cambio? Como quien dice, les estamos ¿qué haciendo un ganamos favor, nosotros? ¿no? Les estamos Sí. haciendo un favor. Además me dice: mira, no hay un censo. ¿A dónde vienen las personas con discapacidad para poner buses? Es que no se trata de eso. Este es un derecho que se debe de garantizar desde Aguachapán hasta La Unión, en los 262 municipios de nuestro país. Entonces, este es un tema que va mucho más allá. Fíjate, y uno puede decir, sí, pero es que es un país pobre con una situación económica difícil. Bueno, no nos vayamos muy lejos. Costa Rica ya lo tiene. Y en Costa Rica empezaron a hacer progresivamente
este cambio. Es en estos momentos ya incluso desde que se aprobó esta reforma en Costa Rica para el transporte accesible, ya pudiera decirte que un 70% de las unidades del transporte público de Costa Rica ya son accesibles. O sea que cuando hay voluntad es posible hacerlo. Luis, esta pregunta parece tonta, pero ¿cómo hace una persona para abordar una de estas unidades si no está adecuada? Bueno, muchas veces, a mí me tocó, yo soy de un departamento y pues se vuelve muy complicado a la hora de transportarse. Si el transporte colectivo no es accesible, a eso también tenemos que sumarle las actitudes que toman los mismos motoristas. Por ejemplo, sí, yo pasé muchas vivencias de que a mí los motoristas no me querían transportar. Y no es porque no tuviera la capacidad de pagar. Exactamente. Sino que simplemente es por esa falta de visión. Esa falta de visión que uno es sujeto de derecho, que tiene derechos como cualquier ciudadano salvadoreño. En ese sentido, yo creo de que podemos hacer un trabajo muy grande, muy extenso, verlo de una manera integral, porque siempre en la accesibilidad universal se maneja de que si una persona con discapacidad puede accesar a X transporte o a X instalación, es totalmente favorece mucho hacia la persona que no tiene una discapacidad. Es perfecta la edificación. ¿Por qué? Porque si una persona con discapacidad no tiene ningún problema, bueno, podemos ver, hay personas de que no tienen o tal vez no han sido diagnosticadas con una discapacidad, pero sí tienen algún inconveniente, que se cansan mucho. Entonces, si hacemos un trabajo de este tipo, yo creo que la población con discapacidad saldría ganando, y sobre todo nuestra población en general, porque estaríamos velando por el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, Luis, muchas gracias, David. Nos despedimos con este video. Mira, este video es viral prácticamente, si usted viera la cantidad de vistas que tiene. Hay una persona, se aparca precisamente en un lugar donde no está autorizado. La ley contempla esto. Si una persona se estaciona en frente de una rampa o obstaculiza el paso peatonal, también le van a decomisar la licencia. Pero fíjate la solidaridad de estas personas, del resto de personas, que como protesta le pegaron papelitos a todo el vehículo, y este es el dueño, muy avergonzado, lógicamente se sube a su vehículo y me imagino que le costó lavar el vehículo, ¿no? Y además saber qué tipo de pega le pusieron, y además le estropearon su pintura. Así es que es una expresión, digamos, ciudadana, no de personas con discapacidades, sino del resto de la población, ¿verdad? De los ciudadanos. Y esto lo está haciendo muy bien hoy algunos estudiantes en la Universidad Nacional. Un saludo y síguenlo haciendo. Excelente campaña. Muchas gracias, Luis, David. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado de acompañarnos. Vamos a nuestro patrocinio, regresamos en breve con más informaciones.